Hola, ¿cómo están? Hoy en este video vamos a trabajar con respecto a los triángulos. Yo acá tengo algunas imágenes para ayudarnos. Un triángulo es un polígono que tiene 3 lados y 3 ángulos y cumple ciertas características. Después de años de estudio se sabe que los ángulos interiores de un triángulo, no importa qué tipo de triángulo es, siempre van a ser iguales a 180 grados. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar estos ángulos? Los internos se nombran normalmente utilizando la misma letra que hace de vértice de los lados. Entonces, si yo nombro el ángulo A, sé que estoy hablando de este triángulo que corresponde al vértice A, que serían los que están en verde. Este es el ángulo C y este es el ángulo B. Siempre, sin importar cuál es, la suma de los tres es 180 grados. Los ángulos exteriores son los ángulos que son adyacentes a cada ángulo interior. Entonces lo podemos trazar como está acá. Alfa, por ejemplo, es el exterior a A. Siempre usamos letras griegas para nombrar los que son exteriores al que tengo. Y en general siempre usamos la letra griega que le hace la correspondencia a nuestro alfabeto. Entonces, al ángulo A, que es el interior, el exterior va a ser el que surge de extender el lado, cualquiera de los dos. Yo también podría haber extendido este lado que está acá. Y ese ángulo con A va a sumar 180 grados. Acuérdense que adyacentes significa que son consecutivos y están sobre una misma recta. Entonces queda 180. Lo mismo pasa con B. El ángulo B, que es interior, tiene como exterior a su adyacente, que va a ser beta, y el ángulo C tiene como ángulo exterior a su adyacente, que es el ángulo, en este caso, gamma. ¿Qué característica cumplen el ángulo alfa, beta y gamma? Las marqué todas al revés, alfa, beta y gamma, que entre los tres suman 360 grados, ¿sí? El ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma, siempre los ángulos exteriores de cualquier polígono suman 360 grados. Aunque tenga un polígono que tenga 1000 lados, siempre su suma va a ser 360 grados. ¿Qué otras características surgen a partir de esto? Como A y alfa suman 180 grados y el ángulo A, B y C también suman 180 grados, como esta A es la misma que esta A, si yo esto lo saco, lo que queda es que el ángulo B y C va a ser lo mismo que el ángulo alfa. O sea, los dos ángulos internos siempre van a ser iguales al ángulo externo que no es consecutivo a ellos, el que no está al lado, que es esto que tenemos acá. Entonces también, de esa misma forma, si yo tengo el ángulo beta, pongámosle un valor. Por ejemplo, si digo que el ángulo B vale 70 grados, yo el ángulo beta lo puedo calcular automáticamente porque es lo que me falta para llegar a 180. Entonces, 180 menos 70 es 110. Beta va a valer 110 grados. Si yo supiese cuánto vale, por ejemplo, alfa, digo que alfa vale 130 grados. Entonces automáticamente sé cuánto vale A, porque es lo que me falta para llegar a 180. O sea que mide 50 grados. Entonces, sabiendo estos dos, ya voy a poder saber C. ¿Por qué? Porque si este vale 50 y este vale 70, 50 y 70 son 120 grados. Para llegar a 180 me faltan 60. Entonces, a partir de conocer dos de los ángulos, puedo saber todos los demás. Y gamma va a medir 120 grados porque es lo que me falta para llegar a 180. Y si sumamos 130 más 120 más 110, los tres externos o exteriores suman 360 grados y los tres interiores suman 180. Entonces, estas propiedades nos permiten que sabiendo dos de los ángulos, según cómo están ubicados, yo puedo averiguar el resto de los ángulos. Otra de las características o propiedades que se cumplen en los triángulos es el tema de las alturas.
¿Qué es la altura? La altura es la distancia que hay entre una base de mi triángulo y el punto que está, el vértice, mejor dicho, que está enfrente a ese lado. Y acuérdense que cuando medimos distancias, las distancias son las más cortas. Y para que sean las más cortas tienen que ser perpendiculares. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este lado, el que tomo como base, la altura es este que está acá. Esta altura sería desde I hasta C, porque es perpendicular. Para poder trazarla, lo que hubo que hacer es extender el lado AB, ¿sí? Para que este lado tenga donde apoyarse. Esta altura tenga donde apoyarse. Perdón, esta es la J. Ahí está, parece la I. Entonces, la altura del segmento AB va a ser esta que está acá. Se las voy a marcar con color, que es CJ. Es esta que está acá. ¿Por qué? Porque extendí el lado y la medí de forma perpendicular. Yo se los voy a mostrar. Ahí está, pero ¿ven? Ahí está con la escuadra. Si quiero saber la altura para, por ejemplo, AC, yo puedo dar vuelta a la hoja y ver que si tengo que tomar la distancia más corta, o sea, la distancia siempre va a ser más corta, pero sería la medida más corta que hay, desde la base hasta el vértice opuesto, lo que voy a hacer es trazar esta perpendicular, que está acá, ¿sí? Entonces, desde este punto hasta H, esta distancia, que sería BH, va a ser la altura, ¿sí? Lo mismo hago con el otro lado. Si yo quiero trazar la altura para el segmento BC, que es esta que está acá, yo voy a tener que poner la escuadra, pero tengo que encontrar la distancia que sea la que va hasta A. Por eso está esta línea trazada acá. Acá un poco, como yo agrandé la imagen para que se vea mejor, estas pequeñas diferencias no coinciden por esa situación. Bien, entonces, esta altura AI es la que le corresponde a este segmento, al BC. ¿Por qué? Porque lo tuve que correr. No hay ninguna relación entre los lados. O sea, no es que hay uno que es igual, va a medir lo mismo o van a coincidir. No, simplemente es saber cuáles son esas tres distancias, ¿sí? ¿Qué otras características o de qué otras cosas podemos hablar con respecto a los triángulos? Es saber cómo clasificarlos. La clasificación, lo que hacemos es que yo pueda darle un nombre a una característica y directamente saber de qué se trata o cómo es este triángulo. Entonces, esas clasificaciones ya las han visto un montón de veces, que son las clásicas de respecto de sus lados y respecto de sus ángulos. Entonces, cuando nosotros tenemos un triángulo que todos sus lados son distintos, como es el primer triángulo, todos los lados miden distinto, le hacemos estas tres marquitas para avisar que son todos distintos y a esto lo llamábamos que es un triángulo escaleno. Acuérdense, escaleno es de escalerita, es uno más corto, uno más largo, otro más largo todavía. Si tiene dos lados iguales, al menos dos lados iguales, nosotros decimos que es un triángulo isósceles. ¿Por qué decimos al menos? Porque me podría haber tocado este triángulo que yo sé que estos dos lados son iguales, entonces lo puedo considerar que es un isósceles, y justo me toca el triángulo que este lado también es igual. Entonces, el triángulo equilátero, acuérdense que es de equivalencia, una equivalencia es que mide lo mismo, un triángulo equilátero es aquel que tiene todos los lados congruentes. En realidad me gusta decir más congruentes, porque iguales tendríamos que estar ubicados también en el mismo lugar en el plano. Entonces la palabra congruentes, ¿sí? Yo se las escribo acá, significa que miden lo mismo, pero no están ubicados en el mismo lugar, ¿sí? Congruentes que miden lo mismo. Así hablamos con propiedad.
Entonces, si yo quiero clasificar según cómo son sus lados, voy a decir escaleno los 3 lados distintos y van a estar estas marquitas que me lo avisan. Isósceles al menos 2 lados congruentes, o sea que miden lo mismo, y equilátero garantizo que los 3 lados son congruentes o miden lo mismo. También puedo clasificar según sus ángulos, según la medida que tienen. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que voy a ver? Si tiene un ángulo recto, este es un triángulo rectángulo. ¿Puedo tener 2 ángulos rectos en un triángulo? No. ¿Por qué? Porque si este mide 90, recuerden que la suma de los ángulos A más B más C es 180 grados. Entonces, si yo ya tengo que B mide 90, sí o sí, entre estos dos, tienen que sumar 90. Aunque sea 89 y 1 grado, pero no pueden medir 2,90. Sería como tener 2 ángulos rectos así. Entonces ya ahí tendría que tener otra figura, un rectángulo o cualquier otra. Entonces, tiene un solo ángulo que es recto y los otros 2 van a tener que ser sí o sí agudos. Después puedo tener un ángulo que es obtuso. Los obtusos serán los que son, este ángulo va a ser mayor a 90 grados, ¿sí? 91, 98, 120. Entonces, los triángulos obtusángulos tienen los ángulos que miden mayor de 90 grados. ¿Cuántos? Lo mismo que me pasa con el ángulo recto. Uno solo, porque si este mide 100, sí o sí, entre estos dos van a tener que sumar 80, ¿sí? Y si miden 80, van a tener que ser los dos agudos. Y en el caso de tener todos los ángulos agudos, como pasa en el equilátero, como todos los ángulos también son congruentes, miden lo mismo, en el triángulo equilátero, los 3 ángulos miden 60 grados, porque 60 por 3 es 180. Entonces, en este caso tenemos un triángulo acutángulo, porque los 3 ángulos son agudos, ¿sí? Entonces, rectángulo, un ángulo recto. Obtusángulo, un ángulo obtuso y 2 agudos. Acutángulo, los 3 ángulos agudos. Escaleno, los 3 lados y ángulos diferentes. Isósceles, 2 lados y 2 ángulos al menos congruentes. Y en el equilátero, los 3 ángulos y los 3 lados todos congruentes. Si quiero marcar que los ángulos son los 2 congruentes, le puedo poner 2 rayitas en vez de una sola al arquito para que se vean las diferencias. Con esta información también, si a mí me dicen, este triángulo, por ejemplo, este ángulo mide 100 grados y sé que es isósceles. Entonces, si sé que es isósceles, estos 2 ángulos obligatoriamente van a tener que ser congruentes, van a medir lo mismo. ¿Y cuánto me falta para cumplir la propiedad que sumen 180 grados? Y si este es 100, acá me falta 80. Entonces voy a tener que repartirlos 40 de cada lado, ¿sí? Entonces ahí pude saber la medida de todos los ángulos a partir de tener solamente la información de saber que este medía 100 y que era un isósceles. Y si yo sabía eso, además puedo saber que si el ángulo interior es de 40, el exterior va a ser de 140 grados porque es lo que me falta para llegar a 180. Lo mismo acá, el exterior que le corresponde a este, acuérdense que puedo extender cualquiera de los 2 lados, va a ser 140. Y el exterior que le corresponde a este va a ser 180. Y si hago la comprobación, 140 más 140 más 80, los 3 exteriores suman 360 grados. Entonces, de esa forma, a partir de 2 datos, saber que es isósceles y con un ángulo de 100 grados, yo pude obtener toda esta cantidad de información, ¿sí? Espero que les haya servido este video y nos vemos en la próxima.